Llegó la época, esta nueva época, para todos nosotros, ¿verdad? Y es una época interesante. ¿Por qué? Porque cada año miles, diría yo, millones de personas esperan esta época, donde recordamos y celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Es interesante, para el pueblo cristiano esta debe de ser la razón por la que esperamos esta época. Esa es la razón por la cual debemos nosotros de celebrarla. Y desafortunadamente vemos que esto se desvía. Mire, nosotros decoramos nuestros hogares, cantamos y escuchamos música especial referente a esta época, cocinamos y comemos, que después también pensamos en otros y vamos y compramos regalos para ellos y nos reunimos con amigos y familiares. ¿Para qué? Para celebrar y seguimos comiendo. ¿O no? Seguro que podríamos decir que todo esto no es más que una tradición comercializada. Y así lo es. Así lo es para el resto del mundo. Es una tradición comercializada, pero no debe de ser así. Lo cierto es que esta época está basada en lo que es el recuerdo de nuestro Señor Jesucristo. Ese regalo perfecto para que nosotros podamos recibirlo. Esa es la razón de la época. En cierto sentido, es realmente la historia del nacimiento de Jesús, que es un regalo para que la humanidad lo pueda obtener. Esa es la razón de esta época. O tal vez, de una forma más fácil, pensar de él como una invitación que está abierta para celebrarlo. Eso es lo que nosotros debemos de ver esta mañana, ¿verdad? Nosotros a veces somos abrumados por el desorden de nuestras vidas. Incluso cosas buenas nos hacen desviarnos del enfoque de lo que es la invitación gratuita a nuestro Señor Jesucristo para celebrarlo. Estas semanas previas a lo que es la Natividad, quiero abordar este tema, que es la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero desde la perspectiva de recibir la invitación a venir a Él. Es por eso que el título de esta serie es Vengan Todos. ¿Por qué? Porque este título refleja lo que la Natividad realmente es. Una invitación para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Algo importante, que todos los personajes de esta historia de la Natividad son una invitación para venir a adorar a nuestro Señor. Cada uno de los personajes envueltos en esta historia nos están dando el reflejo de una invitación a adorar al Señor. Lo mismo es para usted y para mí. Esto es una invitación para que la adoremos. Es una invitación para que ya sea venir a Cristo por primera vez o los que ya vinieron a Él, sigamos creciendo, sigamos caminando para llegar a la estatura de la plenitud del conocimiento de Cristo. Esa es la invitación. Y esto debe ser fundamental para todos nosotros. Pero creo que tiende a perderse durante esta temporada. Tiende a perderse por la tradición, por la cultura, por todas las cosas, los aditivos que se han ido dando para celebrar esta temporada, esta fecha. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Así que nosotros nos acostumbramos a escuchar esta historia que cada año se vuelve a decir, a repetir. Pero todas estas costumbres, todas estas celebraciones nos nublan el enfoque y no permiten que en realidad la base primordial de esta celebración se anido en nuestros corazones para que hagan un cambio en nuestras vidas. Y permítame decir esto, la invitación que Dios nos hace espera una respuesta. Hay veces que la invitación es de carácter frontal, es una invitación desafiante, y esto ya es desafiante ya que pone por ciertas demandas en nuestras vidas, nos encara a nosotros con ciertas demandas a hacer un cambio.
Y eso es un mensaje que necesitamos oír más a menudo en nuestra cultura hoy. El mensaje del Señor no es para darnos unas palmaditas en la espalda. El mensaje del Señor es para hacernos recapacitar, para hacernos ver en nuestro ser, ver nuestras vidas y ver dónde el Señor nos quiere llevar. Y miren, a veces a las personas se les hace muy difícil obedecer al Señor. Es bien difícil para ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos seguir al Señor, pero en nuestros propios términos. Eso es algo importante y no nos damos cuenta que nosotros los cristianos tratamos de moldear a nuestro Señor Jesucristo a nuestras necesidades, a nuestro antojo. Es lo que buscamos. Queremos de que Él funcione de acuerdo a cómo nosotros pensamos, a cómo nosotros vivimos. Eso es lo que muchas veces pensamos. Y muchas veces pensamos también que Él es un hombre bueno, un profeta. Muchas veces lo proyectamos como aquel Cristo sufriendo todo enclenque, colgado en esa cruz, impotente. O muchas veces lo ponemos aquel Cristo de que es amoroso, que perdona a todas las personas y le dice, ¿saben qué? Como le dijo a la mujer que estuvo encontrada en adulterio, ¿dónde están los que te condenaban? No hay ninguno, pues ni yo te condeno. Muchas veces nosotros paramos cuando dice, ni yo te condeno. Pero ¿qué dice después de esa frase? Vete y no peques más. El Señor está haciéndonos invitación, pero de acuerdo a sus términos. Eso es lo que el Señor tiene. Miren, nosotros también tratamos de moldearnos a nuestra forma de pensar, porque le decimos, cuando nos dirigimos a Él, querido Dios, decimos, querido Dios, o si no le decimos, que Diosito te bendiga. Es como que quisiéramos ganarnos el favor de Él. Es como que pensáramos nosotros que al decirle Diosito, Él se va a decir, ay, qué lindo mi hijo, me está llamando Diosito, me está hablando con amor. Pero no es eso. El Señor nos está llamando de acuerdo a sus términos. De acuerdo a sus términos, el que nos llama. Y dicho esto, vamos a entrar de lleno a esta historia. Y les voy a pedir que busquen en Mateo, capítulo 2. Me imagino que tienen su Biblia. Si no la tienen, levante su mano y nuestro hermano Ujier gustosamente les va a llevar una Biblia para que puedan leer lo que es Mateo capítulo 2. Y si ya tiene su Biblia, si no tiene Biblia, el hermano le ha entregado una Biblia, también lo tenemos en la pantalla, el pasaje. Y por si acaso lo tenemos en español y en inglés, para aquellos que hablan español, pero que no leen español, pero que hablan inglés. Mateo 2, versículos del 1 al 2. Miren lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Como dijo don Ramón, un momento, ¿cómo dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Vamos a detenernos ahí. Me imagino que algunos de ustedes están pensando, ¿por qué el hermano está comenzando por el final de la historia del nacimiento del Señor? ¿Por qué razón está empezando por el final? ¿Por qué estamos empezando con los Reyes Magos, con la historia de los Reyes Magos? Es que no llegan ellos al final ya cuando el Señor ha nacido. No deberíamos empezar con Mateo capítulo 1, especialmente en el versículo 18, que dice el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Y sigue la historia ahí. Así que, ¿por qué empezamos con un mensaje de la natividad al final de la historia? Qué bueno si usted se está haciendo esa pregunta. Qué bueno, me gusta eso. Pero estamos empezando con los Reyes Magos, ya que la historia de los Reyes Magos no comenzó ahí, comenzó desde mucho antes. Esto no es como que los Reyes Magos hubieran vivido a la vuelta de la esquina donde estaba el establo donde nació el Señor Jesucristo y simplemente brincaron el cerco, la barda, el tapial y dijeron, ya estamos en la fiesta. No es así. Ellos eran reyes de Oriente, o sea que venían de un lugar muy lejos, viajaron muy lejos. Estos magos son personajes que nos muestran cómo debemos nosotros estar preparándonos para la venida de nuestro Señor.
Eso es lo que vamos a ver dentro de la vida de los Reyes Magos, de cómo ellos buscaron al Señor. Así que vamos a tratar de entender un poco mejor a estos muchachos, mejor dicho, a estos hombres y cómo llegaron a Jerusalén. Vamos a ver entonces quiénes eran los magos. Primero, hay mucho debate acerca de este título de mago, pero la palabra mago fue tomado del griego magoi, y esto se refiere a una clase de eruditos o alguien que es sabio. También en latín se usa la palabra magi, y también hay otra que se dice magú, no como el de la caricatura Mr. Magoo, esto es magú, así se utiliza. Dice, otro es que no eran reyes, eran sabios y eran sacerdotes. Algo interesante. Miren, no eran reyes, pero sí eran una combinación de sabios y sacerdotes. Combinaban la astronomía y la astrología, que son cosas diferentes. La astronomía es el estudio de los astros, de los cuerpos celestes, y la astrología es el estudio de cómo se comportan esos astros con relación al ser humano. Eso es lo que ellos estudiaban por lo general. Desempeñaban un papel político y religioso y gozaban también de una prominencia en su tierra. O sea que ellos tenían injerencia en lo que era el gobierno. Ellos muchas veces los utilizaban los reyes como eran advisores o como consejeros reales por su sabiduría que tenían. Estos hombres no solo eran astrólogos ni astrónomos, sino que sabían mucho de matemáticas, sabían mucho de ciencia, sabían mucho especialmente de la religión. Creían también por esa razón de la astrología y astronomía, estos tres reyes magos en particular, creían que una nueva estrella en el cielo anunciaría el nacimiento de una persona muy importante. Interesante esto. Y donde sabía muy bien que iba a nacer en donde esa estrella se posara. Interesantísimo esto. Todo esto lo que ellos conocían. Por eso se les dice magos, o sea, eruditos. Ellos vieron esta estrella desde su patria en el este, porque ellos venían del lado este de lo que es Israel. Tenemos un mapa donde enseña de dónde ellos venían. Si ustedes pueden ver, al lado derecho está donde dice Persia, y abajo, al lado izquierdo, abajo de donde dice Persia, dice Susa. Esa era la capital de Persia, y desde donde ellos venían. Eso está aún calculadamente en ese tiempo de Susa a Jerusalén unas 800 millas o unos 1280 kilómetros de distancia. Es como decir calculadamente de aquí del sur de California a lo que es la Ciudad de México, esa distancia. Eso era lo que tenía. Una distancia como esa les habría tomado 3 meses para llegar a ellos en una caravana, en camellos. Pero la posibilidad de que ellos viajaran solo por su cuenta durante 3 meses también es algo que no es probable, porque dentro de la tradición solo enseñan que llegan tres reyes magos a visitar al Señor, y no es así. Eso es improbable. Hubiera sido de gran peligro viajar solamente 3 personas en sus camellos. Se pueden imaginar solo 3 personas en sus camellos viajando por 3 meses. No les iba a alcanzar por mucha comida que ellos hubieran alcanzado a almacenar para el camino. Pero tengamos en cuenta esto, de que se trata de un grupo de clase alta. Esos hombres eran educados, muy respetados, eran religiosos, gozaban de cierta injerencia, de ciertos privilegios en las cortes reales de donde ellos venían, del reinado de Persia. Estaban trayendo entonces, por esa razón, ellos traían toda su comitiva, todo su séquito, todos sus sirvientes. Si eran hombres de ese calibre, tenían que traer todos sus sirvientes, traían sus cocineros, traían sus escribas, traían todos aquellos que les pudieran servir. Esto era el tipo de gente que eran estos magos. Estos son los magos que llegan después a Jerusalén preguntando. ¿Y qué preguntan? El versículo 2.
¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora veamos la contraparte de esto. Ellos vienen de Persia, llegan a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos, y esto llega a oídos de ¿quién? Del rey de los judíos en turno. ¿Quién es ese? Herodes. Ahora veamos la respuesta de Herodes en los versículos 3 y en adelante. Miren lo que dice, responde Herodes. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, dice. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y esto es lo que dice el profeta. Mire el versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, dice, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá. Le está diciendo le está dando una declaración, dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Miren, esta noticia de un nuevo rey para los judíos no fue bien recibida o aceptada por Herodes. Dice la palabra aquí que él se turbó, y junto con él todo Israel. La palabra turbar viene también, también sinónimo de aturdido. Todos los que estamos llevando el estudio bíblico los miércoles, hemos estado viendo la historia de José, y cómo vimos que cuando los hermanos de José llegaron a Egipto y José se rebeló ante ellos como su hermano, ellos quedaron también así turbados, aturdidos, sin habla, quedaron mudos, no hallaban qué hacer. Abrieron los ojos bien, pero bien abiertos, como que si le iban a echar gotas a los muchachos esto, me imagino. Es algo que los agarró de sorpresa, y esto fue lo que pasó con Herodes, y no solamente a Herodes, sino que a todo Israel. Ahora, ¿por qué estaba aturdido Herodes? ¿Por qué? Porque era el rey judío en turno. Él era el rey que estaba gobernando Israel. Y como todo rey oriental, cualquier amenaza de otro rey a su trono iba a ser algo que él no podía tolerar, porque era amenaza para su poder, posición y para su reinado. Ahora vamos a ver quién es Herodes entonces. Herodes el Grande, porque hubieron muchos Herodes como reyes. Pero este Herodes es el rey que estuvo gobernando cuando nació el Señor. Este era un hombre que era medio judío. ¿Por qué medio judío? Porque su padre era un idumeo, un edomita, o sea, un hombre descendiente de Esaú, descendiente de Edom. Estaba al sureste de Israel, ahí nació él. Y su madre era una árabe, una mujer nabatea. Es por eso es que él era medio judío. Era gobernante de Israel. Él fue puesto por el gobierno romano como el rey en turno de Israel, pero no como un César, simplemente como un gobernante. También otra característica de este rey es que era un hombre paranoico. Este hombre, como en el lenguaje coloquial, estaba tocado de la cabeza. Y es que miren, les voy a decir cómo el hombre estaba mal de la cabeza, realmente estaba desquiciado. Él tenía muchos enemigos con respecto a su trono. Y él llegó, tanto era su paranoia con mantener su gobierno, que cualquiera que él podía ver como amenaza para su gobierno, lo mandaba a matar. Por esa razón él mandó a matar a su esposa, mandó a matar a su suegra, mandó a matar a su cuñado
y mandó matar a 3 de sus hijos. A ese punto llegó Herodes. Este hombre estaba bien tocado. O sea, yo no sé si esto era algo inherente en los romanos, pero este hombre se estaba brincando la barda, dicen por ahí. Así que imagínense ahora esta noticia llegando a Herodes de un nuevo rey judío a través de los reyes magos. ¿Cómo lo tomó esta noticia al hombre? Lo tomó por sorpresa, ya me imagino. Entonces, ¿cómo puede ser posible que esta noticia lo haya tomado a él por sorpresa? ¿Cómo no pudo darse cuenta él de este acontecimiento? ¿Cómo, en otras palabras, me gustaría que nosotros nos concentráramos en esta siguiente pregunta en esta mañana? Miren, ¿cómo podían saber estos sabios extranjeros del nacimiento de Jesús? ¿Cómo puede ser esto que los reyes magos, los persas, pudieran saber del nacimiento del Señor Jesús, mientras que Herodes, los escribas, los fariseos y todos los demás israelitas no lo sabían? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, me pueden decir entonces, siempre la persona involucrada, la persona indicada es la última que se da cuenta de todo. ¿Verdad? ¿Cómo es posible esto? Bien, hay una respuesta posible que podía aplicarse aquí. Primeramente, la influencia judía en lo que es el gobierno, el imperio persa. Recuerden algo, que los medos, los persas, los caldeos, o sea, los babilonios, los asirios, ellos conquistaron Israel. Cuando Babilonia conquistó a Israel, los caldeos, ellos deportaron a todos un grupo de israelitas a Babilonia. ¿Se recuerdan? Hace unos meses hablé acerca de esto en la serie Exiliados, cuando el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia. ¿Y quiénes fueron los exiliados? Solo personas jóvenes, personas inteligentes y personas guapas. Esos eran los que fueron exiliados. Importante, jóvenes, inteligentes y guapos. Pero lo interesante de esto es que necesitaban ser inteligentes. ¿Y quiénes fueron extraditados o llevados en cautiverio a Babilonia? Daniel. ¿Ok? Ahora estamos viendo que estas personas que fueron deportadas a Babilonia llevaban consigo algo importante con ellos: su religión, sus creencias, sus convicciones. Y algo importante en el pueblo israelita es que ellos nunca iban a dejar sus convicciones. Aunque en reiteradas ocasiones ellos caían en la idolatría, pero no dejaban sus creencias. En otras palabras, Daniel llevaba lo que se puede decir esto, es el Mishnah y el Gemara, que son lo que conforman la Torah, o sea, el Talmud, lo que es la ley y los profetas. Eso lo llevaban ellos consigo mismos en sus corazones a Babilonia. Entonces eso dice que ellos no se quedaron callados allá. Ellos seguían practicando su religión, sus creencias en Babilonia. Y no puede ser que ellos lo hacían con sus puertas cerradas. ¿Qué pasó con Daniel cuando él oraba? Abría sus ventanas. 3 veces al día oraba para que todo mundo lo viera, que él adoraba al único Dios verdadero. Entonces podemos ver que la influencia judía fue llevada también a Babilonia, a Persia. Y después vemos en la historia que Babilonia fue conquistada por los medos y los persas. Y ahí ellos también fueron cautivos. Tuvieron un buen tiempo de cautiverio, pero el Señor también estaba proveyendo eso para que él llegar a ser conocido en otros lugares. Que también de la historia de Esther y Mardoqueo. Ellos también fueron cautivos. Ellos estuvieron en la corte real del rey. Lo podemos ver eso en Esther 1:1. Incluso ella estaba en el banquete del rey que estaba celebrando en la capital de Persia, que es Susa. Así que es posible que estos magos tuvieron acceso a todos los profetas, a todo lo que es el Pentateuco, la ley de Moisés, a todas las crónicas de los reyes, a toda la historia está escrita en los libros de Samuel. De esta forma ellos estaban empapados de todos estos acontecimientos, pero algo muy importante.
Esto era por dirección divina, que ellos sabían todo esto. Era la voluntad de Dios que ellos supieran esto. Y así fue que ellos pudieron darse cuenta de esto. Pero entonces, ¿y Herodes? ¿Qué pasó con Herodes? Si este hombre está viviendo en Jerusalén, si me imagino que este tenía que escuchar, porque los fariseos se ponían en cada esquina a orar, largas oraciones en la calle y se ponían a platicar. O sea que la plática normal de un judío, de un israelita, era siempre la ley. Eso era. Entonces, ¿cómo puede ser que Herodes, siendo medio judío, viviendo en Israel, no se había dado cuenta de esto? Él tenía que haber sabido acerca de las profecías sobre la venida del Mesías. Es decir, los escribas no tenían que investigar mucho acerca de eso. Miren, Herodes les pregunta, hey, ¿dónde van a ser el Mesías? ¿Y qué le dicen los escribas y los fariseos? Sí, en Belén. Ya me imagino esta plática. Hombre, ¿no conoce usted el Antiguo Testamento? O puede que le hayan dicho, está ahí en Miqueas, duh. ¿Que no lees? Me imagino que a ustedes les ha sucedido esto, que escuchan una plática de repente, ¿de qué están hablando? No, hermano, estamos hablando de esto y de esto y lo otro, está en la Biblia. ¿No ha leído la Biblia, hermano? Y cada uno, oh, sí, hermano, sí, ya he leído, sí, no, ya sé, solo quería ver si usted sabía. Pero esto es lo que estaba sucediendo, pero claro, los fariseos y escribas no le iban a contestar de esa forma a Herodes, conociendo lo que era un tirano y estaba medio maniático el tipo. Repito, en un nivel superficial, los reyes magos lo encontraron al Señor, mientras que otros no. ¿Por qué? Porque alguna influencia judía antigua y sin duda la influencia divina los pudo llevar a encontrar al Señor Jesucristo. Pero ¿qué hay? Yo pienso que hay una respuesta más fundamental a esta pregunta. Miren la pregunta otra vez. ¿Cómo fue que los reyes magos que encontraron a Jesús y los judíos no? Y la respuesta es, ¿por qué? Por el hecho de buscar, por el principio de buscar, mientras que a otros no les interesa ni siquiera ver. Esa es la razón por la cual los reyes magos encontraron al Señor y los judíos estaban en otras cosas. Me imagino que estaban más preocupados por el Facebook, por el Twitter, o por la serie que están pasando a las 7, 8 y 9 de la noche por el canal. No es que el nacimiento de Jesús fuera escondido en un código casi imposible de descifrar. No estaba así. Estaba en la Escritura. Miren, todo el Antiguo Testamento está escrito por razón de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, José, Jueces, todos los escritos de crónicas, todos los libros poéticos, toda la profecía está escrita por razón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo puede ser que los mismos judíos no lo pueden haber encontrado? ¿Por qué razón? Porque estos hombres lo andaban buscando al Señor. Los reyes magos andaban buscando al Señor. Ellos se movieron a buscar al Señor. Pero no funciona también de la misma forma con nosotros. No encontramos una relación con Jesús cuando realmente clamamos por Él. ¿No sucede eso? Cuando nosotros nos damos cuenta de la necesidad de su salvación, la necesidad que tenemos que Él tome control completamente y para siempre de nuestras vidas. Si nosotros llegamos a ese punto, nosotros nos damos cuenta que podemos encontrarlo a Él. Pero ¿qué pasaba con esta gente? Miren, algo interesante que yo veo todo el tiempo es, por ejemplo, en las familias. Cuando yo veo que dentro de la familia es cristiana y los hijos van creciendo y unos son aquellos que se mantienen fieles con el Señor y otros simplemente ni les va ni les viene. No ha sucedido con esos. Pero ¿dónde descansa toda esa situación? En el buscar. Buscar hace toda la diferencia. El principio de buscar a Dios se halla a través de las Escrituras. Por esa razón es que nosotros necesitamos leer, estudiar, meditar en las Escrituras. Mire lo que dice Jeremías 29:13. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es la única forma que podemos encontrar a nuestro Señor, cuando nosotros lo buscamos de todo corazón. Esta fue una promesa para el antiguo Israel, pero el hecho de que haya sido una promesa para el antiguo Israel no quiere decir que no sea válida para nosotros hoy. Esto sigue siendo válido para nosotros. A lo largo de las Escrituras, Dios honra el corazón que verdaderamente le busca. Si no, veamos el ejemplo de Cornelio en Cesarea, este centurión romano. Si no, vemos también la historia de Lidia en Filipos. Podemos ver la historia de muchos aquí, en esta congregación. Por dar unos ejemplos. Samuel, que se acaba de bautizar para dar ese paso de obediencia al Señor, busca él agradar a su Señor. Nuestra hermana Margarita también, que se acaba de bautizar hace unas semanas también. Todos, Daniel, el hijo de nuestra hermana Audilia, que se acaba de bautizar también. Todas estas personas, ustedes también que han recibido al Señor Jesucristo. El Señor honra a esos corazones. Él se agrada en esos corazones que le buscan. Esta habitación está llena de esas personas, yo lo sé, por el testimonio que ustedes dan. Jesús dice que siempre también habrá gente que le va a rechazar. De la misma forma, habrá gente que le va a rechazar. Y miren, es interesante que ese mensaje del Evangelio, a uno rechazar el mensaje del Evangelio, está rechazando a Cristo. Y un mensaje que lo tienen en las propias narices. Lo tienen constantemente. En estos días nadie puede decir que no ha escuchado el mensaje del Evangelio en todo el mundo. Eso es imposible. El que está diciendo eso, yo no sé en qué maleta de engaños está guardado. El mensaje del Evangelio está para toda criatura ya. Es algo importante que tenemos que entender eso. Esta gente que rechaza el Evangelio no puede ver la plenitud de Cristo que está siendo expuesta a ellos, que está siendo ofrecida a ellos con esa invitación, con ese regalo de Él. ¿Por qué? ¿Pero por qué razón ellos lo rechazan? Porque solo están aquellos, mire, está esa disponible y lo reciben todos aquellos que realmente buscan al Señor y lo encuentran. Jesús tiene una invitación abierta a venir a Él para todo el mundo. Miren, eso es algo que nosotros debemos de entender. Y es algo triste también cómo la gente se enfoca en tradiciones, en celebraciones. Miren, nosotros debemos de entender que es cierto, sí, el Señor no nació en esta época. El Señor no nació en invierno. El Señor nació probablemente en primavera. Pero por la tradición se celebra en estos días. Y es válido que nosotros celebremos la venida, el advenimiento de nuestro Señor. Necesitamos entender eso, pero no tenemos que permitir que todos estos ingredientes de esa celebración nos nublen el propósito, nos nublen el ver su invitación, ese llamado que Él nos hace. Si no lo tenemos en nuestro corazón, ese llamado a recibirlo en nuestro corazón, pero que si ya lo tenemos, crecer en Él. La invitación del Señor siempre va a tener, como lo dije anteriormente, una respuesta requerida a esa invitación. Entonces, la pregunta para nosotros es esto. ¿Estamos buscando nosotros al Señor Jesucristo bajo sus términos o bajo nuestros términos? Esto significa que necesita más que solamente creer en la invitación del Señor. Necesitamos darle esa prioridad a Él. Esto significa no seguir al Señor con nuestra propia conveniencia. Esto no significa que buscarlo a Él solo cuando lo necesitamos, Esto significa que nosotros tenemos que tomar nuestra cruz todos los días, seguirlo a Él y hacer morir nuestros propios deseos. Los Reyes Magos habían dedicado gran parte de su vida al estudio de las estrellas y también a la Biblia
hebrea. Y luego muchos meses de sus vidas también se dedicaron a viajar en busca del rey de los judíos. Y algo importante, trajeron con ellos lo mejor que tenían. Trajeron 3 regalos importantes, dignos de un rey. Oro por la representación de las riquezas. Incienso. ¿Por qué? Por adoración. Y mirra como unción. Trajeron lo mejor de ellos. Y aún así queremos nosotros que el Señor se ajuste a nuestras vidas, a nuestras conveniencias. Solo cuando estamos pasando un problema. Miren, hay algo triste que yo escucho siempre. Señor, a un cristiano diciendo, Señor, deposito todos mis problemas en tus manos. Señor, vengo a buscarte, Padre. Cuando eso no debería ser así en un cristiano. El cristiano debe tener eso permanentemente en su corazón, que uno tiene la vida depositada en las manos del Señor. Esa fue la invitación que Él nos hizo. Ese es el regalo que Él nos hace. Esto no es simplemente cuando tenemos problemas buscarlo a Él y arrodillarnos y humillarnos enfrente de Él. Esto es de humillarnos completamente, constantemente, buscando su voluntad. Eso es lo que Él pide, esos son sus términos. Pero uno piensa que simplemente, estoy bien, todo va bien con el Señor. Él no demanda eso de nosotros, demanda una sumisión constante. Miren, esto no es buscar a Jesús. El buscar a Jesús es estar constante en Él, en una relación íntima, permanente, día con día, minuto con minuto. Requiere caminar con Él todos los días. Mira el versículo 10 en el capítulo 2 de Mateo. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Se fijan dónde está la dirección divina? El Señor tiene planes perfectos. Estos hombres sabios cayeron sobre sus rostros. Hombres de eminencia cayeron sobre sus rostros ante la invitación de nuestro Señor Jesucristo, en reverencia ante Él. Esto quiere decir entonces que buscar realmente a Jesús no se obtiene por ser un simple espectador, no se obtiene por ser un simple oyente, se obtiene al ser un adorador, adorador en todo lo que es el aspecto de la palabra. Entonces, nosotros, la pregunta es, ¿cuál Jesús estamos celebrando en esta temporada? ¿Cuál Jesús buscamos nosotros en esta temporada? Miren, debe ser la persona que es digna de toda la devoción en este mundo. Porque cuando usted lo encuentre, si no lo ha encontrado, yo le aseguro que va a recibir la plenitud de vida. Una alegría increíble. Algo indescriptible. Alegría que corta a través de todo el desorden de lo mundano para adorar al Rey. Eso es lo que podemos encontrar cuando buscamos al Señor. Mire, tal vez usted está aquí asistiendo y ha estado asistiendo a nuestra iglesia durante mucho tiempo. Tal vez para usted se ha hecho algo rutinario. Puede ser que lo tradicional lo ha puesto a usted ahora en una situación que realmente no puede buscar y seguir al Señor Jesús con todo su corazón. O tal vez está aquí y no tiene ninguna relación con Él. Puede ser eso. Así, escuche bien esto. Dios se revela a todos los que verdaderamente le están buscando. La pregunta es, ¿le estamos buscando al Señor bajo de sus términos? ¿Es usted, somos nosotros, simplemente
espectadores o somos adoradores de nuestro Señor Jesucristo? Tomemos en cuenta el ejemplo de estos personajes de la historia, como los 3 Reyes Magos. Ellos dieron todo lo que tenían, su tiempo, su esfuerzo, para adorar al Rey de Reyes. Y no les importó cuánto tiempo les pudo haber tomado para llegar. Inclinemos nuestros rostros. Padre bendito, sos, Señor, el único digno de honra y de gloria, Padre celestial. Señor bendito, te damos gracias por tu regalo, te damos gracias por tu invitación, Señor, a que seamos parte, Señor, tengamos parte en esta vida eterna, Señor, alabándote, Señor, adorándote, Padre bendito. Señor bendito, pedimos que tu Espíritu Santo nos siga abriendo el entendimiento, Señor, para crecer, Señor, en tu palabra, Padre. Para poder, Señor, no solamente crecer en ella, tener conocimiento, sino que emplearla, Padre, en todos nosotros, en lo que están alrededor nuestro, Padre bendito. Que el mundo pueda entender de tu regalo, de tu invitación, Padre celestial. Que pueda haber unión, Padre celestial. Que podamos entender lo que realmente significa la natividad, Padre celestial. Te adoramos y te glorificamos, Padre celestial. En tu nombre santo, Padre bendito. Amén.